Gracias. ¿Cómo empiezo acá? Ay, no me quedó dónde es. Listo. Bueno, ay, después de este almuerzo que fue a toda carrera para mí, vamos a entrar un poquito en el campo entre reumatología, inmunología, infecto, y es hablar un poco de linfohistiocytosis hemofagocítica. Uno le dicen HLH o LHH, como quieran, forma primarias versus secundarias, porque yo creo que con relativa frecuencia cada vez más pensamos en esta posibilidad cuando vemos pacientes en cuidado intensivo que decimos es sepsis o es algo más, tiene una serie de hallazgos que nos llaman la atención, y creo que varios de ustedes que han estado, los que han estado rotando, hemos tenido pacientes así. Entonces, ningún conflicto. Mi agenda es revisar el estado del conocimiento actual de linfohistiocytosis hemofagocítica, tanto primaria como secundaria, en aspectos generales de historia, clasificación, patogénesis, criterios diagnósticos, el enfoque diagnóstico con esos criterios y ilustrar el manejo muy brevemente porque el protocolo no lo manejo yo, lo maneja oncohematología sobre todo. Voy a empezar con este caso clínico de cardio. Una niña de 5 años, y en este momento acaba de salir una, previamente sana, procedente de Yopal, con una fiebre cuando llegó la primera vez en diciembre 19 de 2000, no me acuerdo cuál, pero era el día de mi cumpleaños, 6 días de fiebre asociado a malestar general, con dolores osteomusculares, artralgias, limitación funcional, la niña no quería realmente deambular, un rash papuloeritematoso pruriginoso, y tenía pues historia epidemiológica importante. ¿Por qué? Porque vivía en Yopal, entonces allá hay de todo. Estudios, exposiciones, todas las exposiciones que ustedes quieran en área tropical, tenían finca, van a la finca, contactos, estudios serológicos, dengue, leptospirosis, salmonelosis, rickettsiosis, hasta brucelosis, estaban en curso. Manejo inicial con ceftriaxona y doxiciclina, pensando también hasta en rickettsias, y había sido valorada por la doctora Pilar, con el patrón febril y todas estas manifestaciones. Había una alta sospecha de una AIJ haciendo activación macrofágica. La había visto oncohematología, que no había descartado malignidad, y en una primera médula ósea no había mostrado nada especial, y había recibido terapia corticoide en bolos y había continuado con la doxi. Antecedentes, como les decía, viaje a fincas, baño en río ocasional, contacto con mascotas, no tiene historia de consanguinidad. Reingresa, ella salió porque se le ha quitado la fiebre con el corticoides unos días, reingresa a los 3 días porque reinicia la fiebre con síntomas constitucionales a las 24 horas del egreso. En esta ocasión, pues también había recibido los corticoides, llegó con una reacción leucemoide, con trombocitosis, con aumento de PCR, con aumento de ferritina, con una proca negativa, función renal y hepáticas conservadas, y tenía una biopsia de médula ósea negativa. Se le aprovechó para hacer mielocultivos, pensando en brucelosis, en todo lo demás. El rosa de Bengala había sido negativo y los cultivos en sangre y después en médula ósea habían sido negativos. Fueron negativos. Tenía entonces fiebre más de 3 semanas, rash intermitente, y desde la 3ª semana hepatomegalia, con un ultrasonido después que decía hepatoespleno. Había descrito una paresia facial derecha, que eso, ojo, es una de las manifestaciones de la linfohistiocytosis hemofagocítica, y lo que decía que en esta primera médula ósea nada, leucocitosis, neutrofilia y todos los reactantes, tenía anemia, tenía trombocitopenia, ya tenía 2 penias, triglicéridos altos y el fibrinógeno bajo. Una resonancia cerebral normal, un ecocardiograma normal, radiografía normal, y la gamografía ósea mostraba algunos, digamos, como focos hipercaptantes que realmente nunca comprobamos que hubiese un proceso infeccioso. Todos estos estudios serológicos tuvo. El único positivo fue una IgM para dengue. El hermanito también tuvo dengue, que fue cuando ella vino inicialmente. Fue lo único que había salido positivo.
y Epstein-Barr, citomegalo, toxoleptospira, el rosa de Bengala, rickettsia, que le hicimos pre y post cuando teníamos contacto con la javeriana, negativos, borrelia, de todo. Bartonella, le buscamos. Hemocultivos negativos, 4 sets, cultivos en líquido cefalorraquídeo, que se lo ganó, orina, mielo, negativos, VIH, PPD negativos. ANAS y todo lo autoinmune, negativo. Tiene esta citometría de flujo, que lo único pues llamativo, porque tenía los linfocitos T y B, los T normales, era que tenía una disminución en los B, pero posteriormente no se pudo corroborar porque después con esta niña ella recibió inmunoglobulina y después fue trasplantada. Aquí las inmunoglobulinas, a pesar de estar estos B, CD19 bajos, tenía G, A y M normales. Se mandaron muestras para Medellín a ver si nos ayudaban para ver si tenía defectos de citotoxicidad, y el reporte es que aunque yo aquí veo algo como diferente a los otros pacientes, ellos dicen que esto es normal. Entonces, pues es normal. Y la expresión de perforinas también fue normal. Luego, nada de defecto de perforinas, nada de esto que era lo que estábamos pensando. Tenía criterios de linfocitosis, médula ósea y estudios inmunológicos. El protocolo realmente es el 1994 con criterios después del 2004, mejoría completa, y la niña se le puso el protocolo, salió y después de 10 meses estaba perfecta, pero después de estar bien, después de 10 meses la niña hace una recaída aquí, 10 meses de suspender el protocolo, es admitida, vuelve y tiene todo el espectro de la enfermedad, se le inicia el protocolo y se lleva a trasplante de médula ósea y se cura. La niña en este momento tiene 10, 11 años, hizo un poquito de rechazo de piel, pero en general pues ha estado bien. Entonces eso es como para introducir. Hace poco tenemos un niño que está pendiente de trasplante de médula ósea con un Black Pan Diamond y que está barrido y que hizo una linfocitosis hemofagocítica y está pendiente de trasplante. Sinónimos: síndrome hemofagocítico, linfocitosis hemofagocítica, en inglés hemophagocytic lymphohistiocytosis o linfocitosis hemofagocítica, como lo quieran llamar. ¿Qué es entonces? Es un síndrome clínico que es potencialmente fatal. Uno lo tiene que tener en mente porque es muy serio, caracterizado por infiltración o en médula ósea o en hígado, en nódulos linfáticos, vaso, y en sistema nervioso central puede existir linfocitos activados y macrófagos, que esa es su principal alteración, generalmente causado por algún desencadenante, que por eso estamos nosotros aquí metidos, infeccioso, que lleva a una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias con una respuesta inflamatoria exagerada que el sistema inmune no es capaz de controlar. Fue descrita desde el 1939 y se le llamó inicialmente histiocytosis. Era fatal, era fiebre, adenopatías, pancitopenia y médula ósea con histocitos. Trastorno inmune familiar, porque se empezó a ver que era más en familias, pero como verán, no solo es en familias, 1952. Luego empezaron a ver las asociaciones con infecciones virales, posteriormente empezaron a encontrar otras alteraciones, sobre todo las del sistema nervioso central, que a veces se nos olvida. Esto, los diferentes autores. ¿Qué pasa? Que tiende a ser subdiagnosticada. Muchas veces pasa por alto el diagnóstico si no se piensa, si uno no lo busca. Cuando venga, está séptica, ¿no? Pues tiene que estar séptica, pues está pancitopénica, ¿no? Pero puede presentarse a cualquier edad, pero la forma familiar y la forma genética, la forma primaria usualmente es muy temprano en la infancia. Donde se calculan, digamos, la incidencia en Japón, se calcula de 1.2 casos por millón por año, y los casos familiares pues son, aquí los están viendo. Las causas infecciosas, todas, yo me puse a buscar y de todas han descrito, siendo la más frecuente Epstein-Barr. Pero hay virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias, y ahora las voy a ver, que pueden desencadenar los casos primarios, pero también pueden desencadenar los casos secundarios. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica como primaria, puede ser familiar o genética, no familiar necesariamente. Secundaria es secundaria generalmente o a infecciones, a autoinmunidad
En la autoinmunidad y especialmente en la AIJ y el lupus se habla de síndrome de activación macrofágica, malignidad y metabólicas. Entonces, la primaria, tanto genética como familiar, tiende a afectar más a los niños más chiquitos, lactantes, tiene una mortalidad muy elevada y uno debe pensar cuando lo diagnostica o cuando lo piensa en de una vez llamar a OMI para que le vayan, yo digo OMI porque es donde tenemos donde remitir los pacientes. Patrón autosómico recesivo con mutaciones que se llaman de pérdida de función. Hay síndromes familiares, y ahora miramos, alteración de la función de polimorfos y plaquetas, y también se ha asociado con inmunodeficiencias primarias diferentes a, digamos, a los defectos de las porinas, de las perforinas, algunas inmunodeficiencias primarias que ahora vemos y trastornos hipopigmentarios también que se asocian con inmunodeficiencias primarias, los niños con pelo blanco, albinos. Y secundaria es cuando es adquirida, generalmente es en más grandecitos, en escolares, adolescentes y aún en adultos se describen muchos casos. En adultos se describen muchos casos en la literatura en España con leishmaniasis, muchísimos. Mortalidad es menor que esta, pero algunas veces puede ser tan severa que hay que intervenir tempranamente. Entonces, todas estas infecciones se han asociado, la patología reumatológica también y la malignidad, como decía, que es la secundaria. Estos son los primarios, las que se llaman, por ejemplo, este grupo que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. Aquí están los genes que se ven comprometidos, la proteína en esta es la perforina, se llama deficiencia de perforina o linfohistiocytosis familiar 2. Esta es otra proteína que es la deficiencia del MUNC, o la 3, la 4 y la 5. En la 1 que se menciona no se conoce el gen. Hay las que les decía asociadas con hipopigmentación, tienen sus genes, sus proteínas y básicamente son el síndrome de Griscelli, el síndrome de Chiari-Hachi y el síndrome de Hermansky-Pulaski tipo 2, que ahora les muestro algunas fotos. Y viene el tercer grupo de estos primarios, que son los linfoproliferativos asociados a Epstein-Barr virus, que digamos que son linfoproliferativo ligado a X porque afecta a género masculino, niños que por primera vez generalmente se exponen a Epstein-Barr. Y tienen aquí los diferentes nombres y se pueden hacer los estudios genéticos de estos pacientes. Los asociados, digamos que se podrían decir primarios o podrían ser secundarios, algunas inmunodeficiencias primarias están. Por ejemplo, que es familiarmente conocido acá porque los pacientes con cardiopatía congénita, aquí hemos detectado muchos síndromes de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que también pues, es otra inmunodeficiencia con alteración de la proteína WAS, candidiasis mucocutánea crónica, que tiene alteración en la proteína y gen del STAT1, son aquellos que tienen candidiasis todo el tiempo mucocutánea y no mejoran. Enfermedad granulomatosa crónica, son muchos los casos que hemos tenido, los gemelitos idénticos que acaban de ser trasplantados, el año pasado uno está perfecto y el otro ya salió adelante, entonces ya tenemos dos bien. Granulomatosa y agamaglobulinemia de bruto no ligada a X, que el defecto es el PTK, que también puede asociarse con linfohistiocytosis, o sea, también uno puede tener esos casos. Ya el secundario tenemos, mire, yo hice toda la búsqueda que pude de virus, Epstein-Barr, citomegalo, virus de herpes simple, dengue. Aquí tuvimos esta niña, nos parece que fue inducido por el dengue. En el militar tienen 2 casos que fueron asociados a dengue. Enterovirus, VIH, herpes 6, herpes 8, parvovirus, B19 y de pronto quién sabe cuántos más. Desde el punto de vista infeccioso. Bacterias, Brucella, Rickettsia, Salmonella, Ehrlichia, Mycoplasma han sido descritos. En micobacterias, generalmente las no atípicas, pero también hay unas descripciones en adultos de tuberculosis, micobacteria en tuberculosis. Hongos, criptococo, Candida, aspergillus, Iptoplasma, Fusario y protozoos, malaria, pero el que más describe, sobre todo en adultos, es leishmaniasis, también babesiosis y toxoplasmosis. Las neoplasias, la línea T, linfomas T o DNK, leucemias, la leucemia linfoide aguda y otras, melanomas,
otros tumores como cáncer pulmonar y hepatocelular más en adultos, reumatológicas, artritis idiopática juvenil, lupus sistémico, otras vasculitis, arteritis nodosa, autoinflamatorias y enfermedad de Kawasaki, que les mencionaba, se ha descrito el linfohistiosis hemofagocítica en Kawasaki. Y existen otras de tipo metabólico. ¿Cuál, digamos, la fisiopatología general? Es básicamente los linfocitos CD8 y la CNK tienen la acción de defendernos contra, digamos, en primera línea, particularmente como innato y parte del adaptativo, para que destruir los microorganismos principalmente intracelulares, y liberan gránulos y producen algunas proteínas que abren poros, las perforinas, para poder acabar con el proceso infeccioso o el que haya alterando, que no es necesariamente infeccioso, y acabar y matar y controlar. Resulta que cualquier desencadenante, sea infeccioso, oncológico, reumatológico, en el caso de las secundarias, si hay un defecto de citotoxicidad, ya sea primario, porque es el que nació con los defectos genéticos o familiar, o el adquirido con cualquiera de estos como desencadenante, va a hacer que estos linfocitos TS8 proliferen, van a estimular la producción en macrófagos de interferón, pero ese no se puede parar. No puede parar la producción de interferón, se estimula el macrófago produce liberación de citoquinas proinflamatorias, como digamos, el agente desencadenante no se puede controlar, sigue siendo un estímulo para producir y se hace un proceso inflamatorio que no para. En los primarios, pues hay varios defectos en diferentes sitios y generalmente son autosómicos recesivos de un solo gen con diferentes mutaciones que afectan digamos que la función esa de acabar y de hacer la muerte de la célula que está alterada y de los agentes, y los linfocitos TS8 son los que participan y en diferentes momentos de ese mecanismo de las células citotóxicas, si no funcionan, pues va a haber como un estímulo permanente y no se controla el proceso inflamatorio. Sea malignidad, autoinmunidad o proceso inflamatorio en el secundario, no existe generalmente una base genética clara, no se entiende realmente los mecanismos, o de pronto sí hay, y ahora con todo lo de nueva generación de técnicas moleculares y genéticas, podríamos saber que se produce un síndrome de activación macrofágica que va a tener diferentes expresiones clínicas dependiendo de las citoquinas implicadas. Entonces, como se estimulan las proinflamatorias como interleuquina 1B, fiebre, la ferritina aumentada, la disminución de la hematopoiesis, entonces hay penias, como es muy inflamatoria, las reactantes de fase aguda se elevan y hay una activación de células T. En el estímulo por el lado de TNF-alfa, de factor de necrosis tumoral alfa, fiebre, caquexia, hipertrigliceridemia, que es muy característico de estos pacientes, pueden tener elevación de las transaminasas, hipoalbuminemia, hipofibrinogenia y que si uno está en cuidado intensivo dice una sepsis incontrolada en el CAPS y no pude controlarlo. Interleuquina 10, que es un regulador, pues va a estar también alterado y se va, sobre todo la hematopoiesis. Todo tiene una explicación. Estas son proinflamatorias que van a terminar en expresar todas las manifestaciones que hacen parte de los criterios diagnósticos de estos pacientes. Entonces, para estos pacientes se consideran, aquí están los criterios diagnósticos y deben cumplir 5 de 8. Hay dos que yo digo que yo nunca puedo hacer, que es el C25 soluble, que es el factor soluble de la interleuquina 2, que es soluble en suero, que siempre nos dicen hay que pedirlo si se puede, pero realmente aquí no se puede. Todos estos sí, fiebre más de 38, esplenomegalia, citopenia de por lo menos 2 líneas, hemoglobina o plaquetas, o si hay neutropenia, hiperferritinemia,
que generalmente pues, se describe con mayor de 500, pero realmente en estos son volados, más de 10.000. Hipofibrinogenia o hipertrigliceridemia, ahí se toma uno de esos dos para el criterio. Fibrinógeno generalmente menor de 150, hay en algunos textos hablaban de menos de 100, pero menos de 150. Triglicéridos en ayunos mayor de 265 o de 300 en otros, pero digamos que estos son los criterios que se aceptan. Hemofagocitosis en médula ósea, uno le pide a hematología que le haga esto y no lo ven, no importa. Si tiene criterios, el no encontrar los hemofagocitos en ese momento no quiere decir que no tiene. No se lo encontraron, ¿sí? En la muestra tomada o no estaba en ese momento en tanta actividad. La actividad, esta es otra que tampoco la podemos pedir, pero pues la mencionan, que es la disminución de las NK o ausente. Hay manifestaciones de, no solo espleno, digamos esos son los criterios, pero pueden tener hepatomegalia, linfadenopatías, disfunción hepática, diátesis hemorrágica, edema, exantemas o erupciones cutáneas, disfunción del sistema nervioso central, y hay que pensarlo porque esa es una de las manifestaciones importantes y de peor pronóstico, falla multiorgánica. En el laboratorio, bueno, nosotros no hacemos la interleuquina 6, la 8 y estas cosas, pero si la hiciéramos estarían elevadas, leucopenia, que puede haber linfopenia, no solo neutro, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hiponatremia, todo, dímero D elevado, todo parece de sepsis, enzimas hepáticas elevadas, deshidrogenasa láctica elevada, y a nivel histológico, si no en médula ósea, en hígado o en nódulos linfáticos se puede ver. Esto es para clasificarlos por sistemas, fiebre, reactantes positivos, coagulopatías, también se puede ver petequias, púrpura, equimosis, todo lo de la parte hematológica, ferritina elevada, leucopenia, anemia, trombocitopenia, que ya dijimos, sistema nervioso central como si fuera una encefalitis, puede existir así una encefalopatía, con pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, generalmente de predominio mononuclear, gastrointestinal, puede haber desde melenas, rectorragias, puede haber disfunción hepática y transaminitis, bilirrubinas levemente elevadas, usualmente no se elevan tanto, hipoalbuminemia e hipertrigliceridemia que ya habíamos hablado. A nivel renal no describen sino pues, algún grado de disfunción renal, y a nivel respiratorio dificultad respiratoria del adulto. Aquí para mostrar pues, en las primarias los defectos y las características clínicas que algunos de estos tienen, pero que ahora pues les voy a mencionar brevemente porque no me voy a detener en esto. Este es un paciente con un síndrome de Griscelli. La pigmentación, si uno coge el cabello y lo lleva a patología, se ven como acúmulos de melanina, pero ellos, por pedazos, pero ellos tienen el pelo claro. Este es un paciente con Chilaiditi, creo que tenemos uno esta semana hospitalizado, María, con un Chilaiditi. Ellos hay que mirarle en sangre estos gránulos del lisosoma, y estos son pacientes que tienen el cabello claro, con una facies un poquito grotesca y pueden tener retardo mental, y el Hermansky-Pulaar, que tiene alteraciones sobre todo neurológicas con cambios en el cabello como de albinismo. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Obviamente que como vienen con fiebre, siempre es hacerle toda la evaluación infecciosa. Cultivos, microscopías de bacterias, micobacterias, hongos en sangre, orina, líquido y donde se les ocurra que puede ver algo. Tuberculina, nosotros no utilizamos a nivel hospitalario el IGRA, pero usamos la tuberculina, y porque siempre lo vamos a someter a corticoides muchas veces, mejor tenerlo y ir descartando tuberculosis. Serologías de los virus que consideremos más importantes, el Epstein-Barr nunca debe faltar, citomegalo, siempre se ganan su VIH, toxo y todo lo demás de acuerdo a lo que tengan exposicionalmente, porque pues no va a poner uno a hacer una batería sin saber exactamente. Detecciones que cada vez más hacemos por PCR y DNA, pues lo podemos hacer. Parvovirus podemos hacer serologías, y adenovirus, influenza y esto por PCRs múltiples. Galactomanano, si estamos sospechando aspergilos, y si es un paciente oncológico, antígenos para criptococo, leishmania, de acuerdo a de dónde venga. En la médula ósea, o en vaso o en hígado, en donde haya linfocitos, se pueden ver estos macrófagos
activados que no son normales, tienen alteración del citoplasma y tienen fagocitados polimorfos y tienen gránulos como de hierro. Hemato-oncología y patología son pues, los que nos van a decir si tiene o no tiene. Entonces, tenemos un niño con fiebre, citopenias, coagulopatía, sepsis, pues linfostiosis hemofagocítica. Si tenemos una ferritina, lo que recomiendan es empezar con la ferritina, como obtener una base, pero eso no quiere decir que si esa es normal no puedes aumentarse, ¿sí? Hay que estar alerta. Pero si inicialmente tiene una ferritina menor de 500, improbable. Si tiene entre 500 y 10.000, puede ser posible. Entonces uno le hace la batería de lo demás, fibrinógeno, LDH, triglicéridos. Si tiene una ferritina sérica por encima de 10.000, muy probable. Y si está en algún sitio lejos, remítanlo a un sitio donde lo puedan atender. ¿Sí? Hay que tener clínica, valorar si hay de pronto una neoplasia, una leucemia, procesos infecciosos, enfermedad reumática y metabólica. Si hay citopenias y ferritina elevada, pues hacemos todo lo que dijimos y dependiendo si hay historia familiar o no, uno dice, bueno, voy mandándole. Aquí es un poquito difícil, la verdad, porque nos toca remitir a Medellín donde hacen estos exámenes, entonces generalmente terminamos no realmente haciéndolos como debería hacerse. Y si el paciente, digamos, aparentemente al principio no tiene, pero va mostrando cosas, repitan. Acá es un algoritmo más desde el punto de vista inmunológico, como ya hay nueva generación, panel de nueva generación a nivel genético, que nos puede mostrar las diferentes alteraciones. Si el examen físico tiene síntomas y signos que son compatibles con linfohistiocytosis, uno puede ir pensando, ya habiendo, digamos, tenido el paciente ya en manejo, hacerle los estudios, le puedo hacer citometrías para buscar las diferentes alteraciones de tipo genético. Esto es un algoritmo que los invito a mirar, está en esta referencia, que también nos ayuda mucho para la parte del albinismo, cómo mirar en el sangre periférica para ver si se va más como para Chilaxi, que es, se ven lisosomas gigantes en los leucocitos y que nos puede ayudar. O si hay algunos otros hallazgos en el cabello que nos pueden ir ayudando a saber qué es. El manejo y el pronóstico es, si no se trata y si no se controla y si uno no está pensando de una vez en controlar el proceso inflamatorio, es fatal, puede ser fatal. Hay que controlarlo y el protocolo HLH 1994 con los criterios de 2004 es el que debe primar si los casos son severos y uno está pensando que de pronto sí es primario. Tratamiento dirigido obviamente a la causa infecciosa, autoinmunidad, malignidad, eso es multidisciplinario, ahí no manda nadie, todos tienen que estar coordinados, es un trabajo en equipo porque hay que definir si ese paciente requiere o no el trasplante. En los casos genéticos, pero algunas veces como nuestra paciente que no demostramos algo genético, terminó recayendo y esos casos de recaída van para trasplante, que es, digamos que lo definitivo. Esto es simplemente para mencionarlos, ellos tienen un protocolo, una fase inicial con topóxido, ciclosporina y dexametasona, aunque algunos casos pueden no empezar el etopóxido inicialmente, terapia de soporte, todo lo que le prevenga las infecciones oportunistas, trimetoprina, antifúngicos si se necesita, inmunoglobulina endovenosa que la estamos usando en nuestro paciente y después se define hasta dónde sigue. El paciente tiene que estar por lo menos 2 meses bien para ir a trasplante. Aquí está el protocolo, yo no me lo sé, lo dejo a que oncohematología lo haga. Hay terapias de salvamento que, digamos, hasta el 25% de los niños no pueden tener la suerte de ir a un trasplante porque están muy mal, porque están muy severo comprometidos. Entonces, a veces se hace plasmaféresis y otras opciones que también se manejan por parte de reumatología de intensivos para poderles salvar la vida. El único tratamiento curativo, entonces, es el trasplante, con una sobrevida del 62%. La mayoría de ellos les va, digamos, si les va a ir mal, les va mal el primer año. Pasan el primer año y ya, salvados.
y pues son niños que se hace seguimiento. Hay muchos, estos son lo que se utiliza. Solo para mencionar un poquito con relación a la linfocitosis hemofagocítica asociada a Epstein-Barr, que digamos que generalmente representa el 74% de esos casos de linfoproliferativo ligado a X, formas familiares a veces esporádicas, da como una mono, pero una mono severa, una mono que no para, una mono que sigue con hepatos pleno, hiperbilirrubinemia da muy mal pronóstico, y cuando la ferritina pasa de 20.000, muy mal pronóstico. Inicialmente es el protocolo, y en citomegalovirus, pues, que puede ser porque el paciente tenga algo de base, tratamiento ganciclovir, y después va el ganciclovir, y en VIH, pues hay que buscarle a ver si es síndrome de reconstitución inmunológica, que es cuando ellos van recuperando los CD4, entonces hace mucho más severa la expresión de las infecciones y más reacción inflamatoria, pues se trata cada uno con su específico. La mortalidad es elevada hasta el 50% de los casos, cuando es las reumatológicas con síndrome de activación macrofágica, la mortalidad puede ser del 8 al 22%. Eso era básicamente el mensaje para llevar a casa, aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente en la edad pediátrica, especialmente siendo potencialmente fatal. Su presentación puede ser insidiosa inicialmente, puede ser familiar o primario por diferentes mutaciones y por alteraciones en la función citotóxica de los tanto NK como CD8. Puede ser secundario a lo que ya vimos, infección, autoinmunidad y malignidad, pero la infección siempre está ahí metida por como un factor disparador. Si usted lo piensa, busque los criterios, diagnostique y trate o remita. Y remítanos a todos. Acá, gracias. Muchas gracias a la doctora Álvarez por su presentación. Continuamos con nuestra última charla programada para el día de hoy, a cargo del doctor Carlos Olmos. El doctor Olmos es pediatra de la Universidad del Rosario y estudió alergología e inmunología clínica en la Tulane LSU School of Medicine. Actualmente ejerce como alergólogo e inmunólogo clínico del Centro Médico La Sabana y Universidad del Bosque y Universidad Militar. Su charla está titulada Inmunodeficiencias primarias, un reto para la pediatría. Muchachos y muchachas, buenas tardes. Gracias por estar, por la invitación de los doctores. En serio, espérate a ver. Esto es para señalar y con esto adelante. Listo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer inmenso estar aquí en esta institución y estar rodeados de ustedes. La pediatría y todas estas disciplinas exigen mucho de pasión, y esa es la que tenemos, pero porque ustedes nos las transmiten. Vamos a conversar sobre las inmunodeficiencias primarias y me enfocaré, voy a hacerles como un tránsito durante estos 20 y pico de años que llevo viendo estos pacientes, y de esa forma vamos viendo la evolución que ha tenido el conocimiento de lo que yo pueda ayudarles, entonces, y que podamos aplicar. Básicamente conversaremos un poco sobre aspectos en general, epidemiológicos. Quizás lo primero y más importante que un pediatra moderno actual debe ejercitar en su mente es saber a qué niño va a estudiar para inmunodeficiencias, o sea, establecer de entrada si ese paciente es normal o anormal, y lo básico es lo que nos tiene acá, es tratar de buscar cómo en una enfermedad, en enfermedades raras, complejas y de alta diversidad, cómo los vamos a reconocer a tiempo, por medio de estas señales que vamos a conversar ahora. Hablaremos un poco de cuál es el presente actual en instituciones de alta complejidad y qué tenemos para el futuro.
De entrada les cuento, miren, yo planeé esta conversación con ustedes pensando en darles un plan de reconocimiento global que lo puedan aplicar en 3 escenarios básicos. El pediatra ambulatorio en 15 minutos para encontrar y diagnosticar inmunodeficiencias, tiene que pensar en ellas. Entonces, ese escenario ambulatorio lo vamos a revisar acá y el hospitalario en piso, en urgencias. Vamos a actualizar también unos aspectos de los nuevos tratamientos. Son definitivamente defectos del sistema inmune. Obviamente, hoy en día se describen o se denominan como errores innatos de la inmunidad y que alteran su función o su constitución. Muchos de ellos no son diagnosticados porque no se reconocen a tiempo y aunque hay cada vez más descritos en poblaciones no consanguíneas, pero pues donde hemos aprendido inmunodeficiencias en las poblaciones consanguíneas, en los árabes, de ellos aprendemos todos los días. Y obviamente la complejidad de las inmunodeficiencias es que son enfermedades raras y que no las vamos a ver como una gripa, como una neumonía, pero de altísima variabilidad en su expresión clínica, lo cual indica que tiene muchos disfraces y formas de presentarse. Aunque son consideradas huérfanas o raras, el déficit de IgA se ve relativamente frecuente. La peculiaridad o lo clásico y curioso de estas inmunodeficiencias es que se han despegado en los últimos años desde el punto de vista genético. Hablábamos hace muy poquito de 180, 150 inmunodeficiencias que las podíamos, digamos, diagnosticar rápidamente. Hoy hablamos de 400. Y esto por el boom genético, el boom de la secuenciación genética nos ha llevado a reconocer cada vez más dónde está la alteración, la mutación o la alteración genética. Por el hecho de ser raras es que son complejas de diagnosticar y de tratar a tiempo, y no solamente se habla de infecciones. Cuando teníamos 150 acá, la mayoría se diagnosticaban por infecciones. Hoy en día tienen otras caras, como vamos a mostrar. Y obviamente todas estas manifestaciones y diversidad o disfraces de presentación cambia de acuerdo al ambiente donde uno esté trabajando. Si uno está hospitalario, ambulatorio, en atención primaria, secundaria, etc. Esto es clave porque pues ya aparecen nuevos fenotipos, que no solamente hablamos de infección, aunque son los más importantes, sino que ya vienen otros espectros o otros disfraces. Por ejemplo, Pilar mencionaba la autoinmunidad. Las enfermedades autoinflamatorias son inmunodeficiencias. Y obviamente aquí estamos encontrando en el cáncer una gran causa de alteraciones de los genes del sistema inmune. Luego, muchos cánceres de ahora en adelante le vamos a encontrar una causa genética. Este disfrazito que está aquí, que se llama la alergia, es muy frecuente. Se mimetizan estas enfermedades a través de disfraces frecuentes como la alergia, y obviamente que dependiendo de la especialidad donde estemos o de la subespecialidad en la que trabajemos, el disfraz va a cambiar. Y nos dedicamos hoy en día a hablar pues de las manifestaciones que caracterizan o que hacen que podamos reconocer a estas inmunodeficiencias desde el punto de vista de patógenos. Vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar algo del disfraz autoinmune, pero nos centraremos un poquito más en atopía, la linfoproliferación, no hablaremos mucho de esto, y en algo de granulomatosis. Como les menciono, cada especialidad tiene, el médico familiar y el pediatra, nos vamos a enfocar acá unas señales clásicas que el pediatra debe manejar como si fuera el fonendo. Por el hecho de ser raras, quiere decir que puede haber una cebra en una manada de caballos similares. Eso quiere decir que uno sentado en un escritorio viendo pacientes, en cualquier escenario que se tenga, ambulatorio, urgencias, cuidado intensivo, siempre va a haber una cebra. O sea que uno debe pensar que en esa manada hay una cebra para poder reconocer. Quien tiene en mente estas enfermedades las reconoce, quien no, no. Y es importantísimo el reconocimiento temprano porque eso va a ahorrar muchos recursos. La mayoría de los pacientes no diagnosticados tienen muchas hospitalizaciones y se gastan muchos recursos
que si lo diagnosticamos a tiempo eso se reduce notoriamente. ¿Cómo se analizan o se clasifican estas enfermedades? Vaya problema. ¿Por qué? Porque el sistema inmune cada vez se conoce más de ello, pero en principio y clínicamente existen dos brazos del sistema inmune, el innato y el adaptativo, y los más frecuentes de los defectos que vemos de inmunodeficiencia son los defectos de anticuerpos, que pertenecen al adaptativo, también los combinados, menos frecuentemente los del sistema regulatorio, como el HLH, es una disfunción tenaz en la incapacidad que tiene el sistema inmune de controlar esa tormenta de citoquinas, y los defectos autoinflamatorios que mencionó Pilar, y los defectos del sistema inmune innato, granulomatosa crónica, defectos de fagocitos, y otros mucho más raros que no vale la pena y no son pertinentes. La clínica siempre, por lo general, tiene uno que pensar, bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Es celular? ¿Está del lado adaptativo, del lado innato? Aunque haya sobrelapamiento, debe uno tratar de hacerle esfuerzo clínicamente de establecer dónde está el defecto y de esa forma ir avanzando. Esto es bien importante. ¿Quién no ha tenido un niño de 2 años o niña? Previamente sano, normal de talla y peso, con todas sus vacunas, incluyendo las vivas, que es lo primero que uno tiene que preguntar acá, con 4 episodios de faringitis, 2 episodios de otitis, y que se coincide con el inicio del jardín. Lo primero que uno tiene que preguntar aquí, bueno, son muy frecuentes, se están presentando muy frecuentes. Me tengo que embarcar en un estudio de sistema inmunológico profundo, pues sabemos que estos niños pueden ser observados y en la medida que ellos van exponiéndose, van adquiriendo experiencia, se van reduciendo las infecciones y eso es un niño normal. Pero muchos de estos chiquitos que empiezan el preescolar entre el 2º y 3er año de vida pasan como 6 meses enfermos. Entonces eso per se no es una inmunodeficiencia. Lo que tenemos es que saber dónde está el problema. Mírenlo, aquí está. Muchos de estos chiquitos tienen muchos compañeros, ojalá todos vacunados, pero aún así hay mucha colaboración aquí de los compañeritos para madurar ese sistema inmune de cada uno. El tabaco multiplica por 100 la frecuencia de otitis media, por ejemplo, y las alergias, característicamente, la enfermedad alérgica es una alteración del sistema inmunológico regulatorio en donde la persona que no tiene alergia, básicamente por un rinovirus, ese rinovirus se contiene rápidamente en 3 a 5 días y listo. Pero el alérgico no produce interferón alfa, ¿sí? O interferones en principio y predispone a que ese niño haga más alergias, estas se prolonguen y tienden a complicarse y bajarse, por ejemplo, y producir asma. Lo llamativo entonces acá es que estamos hablando de infecciones que la mayoría son normales, otros tienen alergia y muy pocos tienen inmunodeficiencia. En todo este proceso debemos siempre establecer si hay algo como fibrosis quística, problemas anatómicos, defectos de cilia y el PFAPA que creo que Pilar les comentó. Tengo enfrente a mi paciente. Está complejo, los papás me presionan y yo lo primero que les digo, bueno, si una de estas 4 preguntas me sale positivo, me embarco en un proceso importante. No gana peso, no crece, o me remiten a mí el paciente como inmunólogo ustedes, porque quiero que me investigue si mi paciente tiene una inmunodeficiencia porque no crece. Las infecciones han requerido antibióticos endovenosos. Cuéntenme la historia familiar de ese niño, ¿sí? ¿Ha habido alguien que ha fallecido, que tiene? Ahora conversaremos un poco más. Y esto, ¿cómo han sido las infecciones? Si son infecciones de mucosa solamente o infecciones profundas. ¿Qué es lo normal? Entonces le vamos a confirmar a los padres que ese paciente no tiene una anormalidad de sus defensas. Miren, el cuadro hemático nos dice muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una cuantificación absoluta del cuadro hemático. Muchos de ellos tienen unos leucocitos normales, pero los linfocitos, el número total de acuerdo a la edad pueden estar alterados, o los neutrófilos, ¿sí? Y las inmunoglobulinas también tienen que ver con relación a su edad, cómo están, que ahora les mostraré algo,
y obviamente uno con un cuadro hemático solamente puede uno establecer Wiskott-Aldrich, HLH, con las inmunoglobulinas de efectos de anticuerpos, con la linfopenia, la severa combinada, con una leucocitosis persistente, una CGD, una granulomatosa. Con eso solamente, no necesitamos muchas veces confirmar muchas cosas y luego sí remitir ese paciente. Importante, el cuadro hemático y las inmunoglobulinas tienen que ser evaluadas de acuerdo a la edad. Sabemos de la transferencia transplacentaria en un niño a término, mayor de 36 semanas, ¿sí? Se hace en el último trimestre del embarazo la transferencia placentaria, y esta por catabolismo pues disminuye entre el 4 a los 6 meses, y ahí arranca el sistema inmune de ese niño. Si ese chiquito aquí entre los 4 a los 6 meses hace una sepsis o hace un cuadro hemático, una alteración infecciosa profunda, me cuestionaría que ya se acabó la transferencia y que puede estar cursando con inmunodeficiencia. El cuento es el siguiente: si mi paciente es a término, yo tengo el regalo de la naturaleza, que es la IgG, que protege a ese niño en esos meses de lactante, y luego empieza él a producir su propio sistema inmune y capacidad de inmunoglobulinas. La primera que despega es la IgM, y luego viene la IgG y llega a su título de adulto por ahí a los 3 o 4 años, la IgG, la IgM también por esos lados, o 2 años, a partir de los 2 años, pero la IgA es la más lenta, no llega hasta los 10 años. Entonces aquí vamos a tener muchas gripas porque esta es la que nos defiende de las mucosas, de las infecciones de mucosas. Y podemos tener infecciones, digamos, bacterianas por esta inmadurez parcial. Entonces hoy en día contamos con esta aplicación, consúltenla, bájenla enseguida si la tienen por ahí, esta aplicación, para que ustedes busquen los valores normales, ¿sí? Y deben, porque la mayoría de los laboratorios no tienen los valores normales de acuerdo a la edad. Se los reportan al adulto, 1 de cada 2 niños, de cada 2 pacientes que llegan a la consulta nuestra, por aquí está la doctora Gómez, ¿sí? Llegan asustados porque el pediatra no les dijo que los valores salen anormales porque son del adulto. Esa es una de las causas más frecuentes de consulta. Entonces, esta aplicación nos puede ayudar mucho. Para ponerle un ejemplo, estos niños pueden tener 0 de IgA al nacer y no es anormal, ¿sí? Mientras que si yo no le encuentro IgA mayor de 7 a un niño mayor de 10 años, me preocupo. Bueno. Entonces, ahora sí, revisemos cuáles son las estrategias para reconocer a estos pacientes cuando hay sospecha de inmunodeficiencia. Les recomiendo este articulito, salió en el Precopa hace unos añitos. Obviamente la frecuencia es importante, es ese chiquito que pasa más tiempo en el hospital, ¿no? Y menos tiempo con sus amigos, no va al jardín, los padres se quejan de que pagan el jardín por no ir, y aparecen las señales de alarma que más o menos aparecen a finales de los 90, en donde hay 10 señales que son esas que tienen ustedes, ¿sí? Infecciones a repetición, gripas, pacientes que requieren antibióticos endovenosos, no crecen, les salen abscesos, infecciones de boca frecuentes, la necesidad de antibióticos, y son pacientes que están permanentemente en valoración y recibiendo antibióticos sin respuesta y tienen historia familiar positiva. Por acá, a estas señales convencionales que han servido mucho, ¿sí? Pero como van a ver ya no son suficientes, pues si le agregamos una historia de autoinmunidad y de pronto de historia familiar y las 4 preguntas van a ser más efectivas. Para contarles lo siguiente, les traigo a colación este estudio en donde a 100 y pico de pacientes hospitalizados se les hizo las señales clásicas y en más del 30% de esos pacientes con inmunodeficiencia primaria no las tenían. Lo cual quiere decir que yo, si aplico estas señales, voy a dejar de reconocer más del 30% de estas inmunodeficiencias. Luego, la especificidad no pasa de 23 y la sensibilidad de 63%. Las 4 preguntas que les menciono, los 4 aspectos importantes, la historia familiar,
el uso de antibióticos endovenosos, la falla de crecimiento y el tipo de infección, podemos reconocer defectos como el 96% de los defectos de neutrófilos. Paciente que tiene una adenitis cervical, le pongo tratamiento Keflex, no mejora la fistulación, la producción, la infección, le tengo que poner en endovenosos pilas, eso puede ser un defecto del neutrófilo. Y del complemento, que son rarísimas, 90% de inmunodeficiencia T y muy pocas o menos frecuentes los defectos de anticuerpos. Entonces, arranquemos con la etapa neonatal. En el Brasil se idearon estas señales neonatales que son bien interesantes. Quizás la más interesante de resaltar aquí son pacientes con hongos en la boca y en el área del pañal, por ejemplo, que ustedes le dan micostatín, gárgaras, y no mejoran. Anticandidiásicos tópicos no mejoran. O sea, son procesos recalcitrantes. Ojo con eso. Lo llamativo de esto es que si ven ustedes cándida asociada a falla de medro y le encuentran un cuadro hemático a ese paciente, que hay que hacerles con linfopenia y con hipogamaglobulinemia, como ven acá, sospechen algo, nada menos que una severa combinada, que es una urgencia, como les vamos a mencionar. Siempre descarten esto. VIH, si ustedes le tocan ese abdomen y hacen palpación y encuentran hepatosplenomegalia y linfadenopatía, están casi, muy seguramente, en presencia de algo bien importante, como lo vamos a ver, una severa combinada, o lo más frecuente en épocas de no sincitial respiratorio, esos pacientes que llegan en falla respiratoria, así sea el primer episodio, con infecciones bacterianas o virales, que los lleva a cuidado intensivo, sospechan la inmunodeficiencia. Si ese paciente, después de 3 meses de estar con oxígeno, sigue bronquiolítico, con sibilancia, sospechen algo, ¿sí? Y esas neumonitis persistentes o bronquiolitis persistentes obligan a eso. Obviamente, si hay historia familiar y si le vemos carita de George o de Charge, por ejemplo. Y ahí lo vemos. Lo que vemos más frecuente en estos pacientes son niños con facies de George, la cándida, el ombligo que no se cae después de 15 días, no es frecuente, pero pues lo vemos, la hepatosplenomegalia y esto, los problemas de piel. Si este niño nace con problemas de piel y está rojo, así no empieza la dermatitis atópica. La dermatitis atópica empieza después del mes. Hay que sospechar algo y esto puede ser una eritrodermia neonatal compatible con una inmunodeficiencia, como la vamos a ver. Y es esta. Esa es la etapa neonatal. Ahora vamos a centrarnos en qué nos enseñan los patógenos. Si nosotros vemos a ese chiquito que entra a cuidado intensivo con esta placa y le encontramos que tiene un neumocistis, ¿cómo es que le llaman ustedes ahora? Giro o girovesi. Ese paciente o tiene un VIH o tiene una severa combinada. Eso es una urgencia. Para un pediatra, no tiene que ser inmunólogo, pero hay que correrle a ese niño. ¿A qué? A quitarle la leche materna, porque puede transmitirle la leche materna, el citomegalovirus a este niño y lo mata. Pero quizás lo más importante es a no ponerle la vacuna BCG, porque lo mata. O lo complica mucho. Entonces es un defecto hereditario de ambos brazos del sistema inmune, T y B. Muchos de estos chiquitos nacen perfectos, divinos, bonitos, ¿sí? Como uno no pregunta en el neonato la historia familiar con frecuencia, ¿sí? Muchos de ellos la pueden tener, pero un 20% no lo tiene, son mutaciones de novo. Estos pacientes son los que tan pronto empiezan a comer, hacen citomegalovirosis, muy temprana, y la mortalidad es elevadísima. ¿Qué es lo que hace uno? Les pone la BCG, y ahí se acaba el lío. ¿Por qué? Porque ese chiquito me hace una adenitis por BCG, no solamente aquí, donde yo le pongo la BCG, sino que se generaliza. Y entonces le pongo tratamiento anti-TBC y le daño el hígado. Y ahí me tiro el trasplante, como acaba de ocurrir en un paciente. Doctor Mauricio, en OMI, ¿sí? Trasplantó un pacientico y resulta que había recibido antituberculosos y tenía una hepatitis y no prendió Bueno, ese paciente es una CGD, pero en principio esto puede ser con una con severa combinada. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
hay que hacer una historia familiar, preguntar por antecedentes familiares, y hoy en día podemos hacer el tamizaje neonatal. José Luis Franco en Medellín está luchando para que se entre este proceso de investigación a través de la laminita del estudio de screening neonatal, se incluya el estudio de PCR de un pedazo de DNA que produce el linfocito T cuando está saliendo del timo, recién emitido. Eso se puede detectar por el Guthrie. Y uno puede detectar que si no tienen TREC, ese paciente puede tener una severa combinada y hay que anticipar si se puede trasplantar exitosamente. Luego viene, después de los 6 meses, después de que se acaba ese regalo materno de las inmunoglobulinas, empiezan a aparecer los problemas o defectos de anticuerpos. Aquí es cuando empiezan a aparecer los problemas B, ¿sí? Y los defectos que les mencionaba, del agotamiento, del paso transplacentario, y si el niño no arranca en este momento y le da una gripa, le puede terminar en una neumonía complicada. Y estos son los chiquitos que uno tiene que sospechar la gamma-globulinemia de Bruton, ligada al cromosoma X. Si uno le abre la boca no le ve amígdalas. Muchos de estos chiquitos no producen, no tienen linfocitos B. La fábrica está alterada, entonces si yo le hago una citometría de flujo me reportan linfocitos B en 0,1%. Y si le hago unas inmunoglobulinas muy bajas, no pasan de 100. La IgG puede estar normal transplacentaria, pero la A y la M están muy bajas. Y son niños con problemas pulmonares principalmente. En el mayor de 5 años, ya el sistema inmune ha madurado. Ha madurado y ya empiezan, ya no tanto las deficiencias en cuanto a cantidad del sistema inmune, sino ya déficit en la función de esos anticuerpos. Entonces aquí aparece el SAT, o el déficit específico de anticuerpos. Estos chiquitos con déficit específico tienen las inmunoglobulinas bien, normal, en cantidad. O el síndrome de variable común, que es en principio la hipogamma-globulinemia del niño mayor o del adulto, que es este síndrome. Variable porque tiene muchas manifestaciones. Las infecciosas son las principales o más frecuentes. Pero también aquí se esconden otras manifestaciones como manifestaciones gastrointestinales, malabsorción, diarrea y autoinmunes como enfermedades intersticiales pulmonares, linfoproliferación, mucho compromiso medular. Son personas que hacen anemias hemolíticas, trombocitopenias hemolíticas, etc. Entonces ya aquí se confunde un poco más el sistema inmune y puede muchas veces este variable común manifestarse no con infecciones, sino con autoinmunidad. Ese chiquito que ustedes ven en urgencia porque tiene una PTI, ¿sí? Y de paso lo ven anémico y dicen, facilito, es un Evans, ¿sí? Ojo, pídanles unas inmunoglobulinas. Aquí teníamos eso hasta hace unos años, ¿sí? Como criterio básico. Pídanles unas inmunoglobulinas y no descuiden porque la posibilidad de tener o un lupus o una inmunodeficiencia o asegúrense de enviarlo a inmunología. ¿Qué otras señales tenemos acá? Como mencionábamos, los patógenos enseñan mucho siempre y cuando produzcan infecciones crónicas o inusuales, o que el curso puede ser con un germen común y corriente, pero el curso es anormal o recurren o invaden o son muy severas. Siempre hay que pensar en inmunodeficiencia. Este paciente de acá es un muchachito que llega en falla respiratoria por ahí de 1 año de edad y le hacen una biopsia a los neumólogos y le encuentra que tiene perdón, este no es la que yo les iba a contar. Seguimos hablando del Girovesi. Alguien que tiene Girovesi muy probablemente tiene una severa combinada, ¿de acuerdo? Que es antes esto, ahora es un hongo y siempre indica que los linfocitos T están agotados. Ahora sí, ¿qué otra señal tenemos? Aspergillus. Si ustedes ven a alguien que tenga una infección fúngica invasiva por este germen, sospechen una inmunodeficiencia. Este paciente creo que de Diana Medina, ¿sí? Que tenía una neumonía bien compleja
y le hicieron un lavado broncoalveolar y una biopsia y le encontraron Aspergillus. Este paciente, si le ven un Aspergillus, tiene una granulomatosa crónica, en donde el paciente, el neutrófilo del paciente se come al Aspergillus, pero no lo mata, porque tiene incapacidad para producir hipoclorito, sencillo. Eso es todo lo que dice ahí. Muchos de estos pacientes aparecen así. Este paciente vino ¿de dónde? Y empieza con una adenitis supurativa, o hace una osteomielitis, o hace adenitis perianal. La enfermedad perianal es bastante frecuente, fistulizaciones, ¿sí? O en cuello perianales. Hay adultos con estos procesos y si ustedes le encuentran un estafilococo o un Aspergillus o una Burkholderia o una Serratia, piensen en CGD. Todos esos son pacientes de acá. ¿Qué pasa si cuáles son las señales con el neumococo? Si yo veo a alguien que ha sido vacunado con Prevenares y le encuentro una sepsis por neumococo, sospechen eso. La asplenia, en principio, nos va a decir mucho porque no tiene que haber un Cartagener clásico de inversión, cito Cardius inversus y eso, pero muchos de estos pacientes lo que le falta es el filtro proveniente de la acción del vaso. ¿Qué nos enseña el estafilococo? Si ustedes ven una neumonía así, miren este neumatocele, este paciente que hace neumatocele o cavitaciones diferentes a la tuberculosis tiene una inmunodeficiencia. Y si le hacen a este paciente unas inmunoglobulinas, si la E sale elevada, bingo, le dieron a un síndrome de hiper-IgE cuyo daño genético está aquí. Estos pacientes, además de tener la IgE elevada, van y miran la piel de este señor. Si este pacientico tiene eczema o dermatitis atópica, la IgE por encima de 1000, y pueden tener eosinófilos. Si tienen neumonías, con eso se hace el diagnóstico. Muchos de ellos tienen abscesos en piel también, que son descritos como fríos. Y eso fue lo que hizo que en la Biblia apareciera la historia de Job, que son ese profeta que se lleno de abscesos fríos porque no había calor ni rubor, de ahí el nombre. Pero en el síndrome de hiper-IgE, además de lo anterior, estos pacienticos que acá tienen cándida también, además de estafilococo, también pueden tener virus, hacen moluscos contagiosos, se llenan de verrugas vulgares, y a diferencia del dominante que es el HOP, ellos pueden tener una mutación en el gen DOC8, que es también un síndrome de hiper-IgE. Pero el HOP clásicamente tiene también lesiones dentales y óseas, tienen doble filo de dientes. Los dientes de leche son estos, no se caen, y ya le aparecieron los de hueso. O todo lo contrario, no le aparecen los de hueso a tiempo. Muchos de estos tienen cifoscoliosis, fracturas sin trauma y hacen como un Kawasaki, aneurismas o ectasias coronarias y cerebrales. ¿Qué pasa si este paciente hace esto por la BCG? Pues hay que pensar en una granulomatosa crónica. La severa combinada produce BCGitis generalizada o una alteración en las defensas contra las micobacterias que se llama MSMD. La doctora Marta les cuenta un poquito más que todo eso. En virus, en el virus la única característica de las infecciones por virus es la severidad. Si son neumonías virales muy severas, si son los procesos que requieren UCI, con un solo primer episodio hay que sospechar. En otitis, en señales respiratorias. ¿Estoy demorado? ¿En serio? Rapidito. 3 o 4, si su paciente tiene otitis muy tempranas, si se complica, si requiere tubo, si no mejora, sigue supurando el oído. Piensa en bruto. Si esas neumonías son bilaterales necrotizantes o se asocian con bronquiectasia, piensa en inmunodeficiencias. Si tiene neumatoceles, piensa en hiper-IgE. Si tiene bronquiectasias, piensa en inmunodeficiencia. Señales de piel, los moluscos que mencionábamos,
La piel es bien importante, más del 50% de los pacientes con inmunodeficiencias tienen lesiones de piel. Además de las infecciones, la dermatitis, el eczema. ¿Cuándo me deben mandar ese paciente con eczema o dermatitis atópica para descartarle una inmunodeficiencia? Pues mándemelo si el paciente ha tenido infecciones pulmonares severas, ¿sí? Pero puede tener 10.000 de IgE, ¿sí? Y no tiene una inmunodeficiencia. Miren este eczema, parece una dermatitis atópica y seborreica muy clara, pero ¿qué le ven ahí? Hemorrágico, eso es un Wiskott-Aldrich. Estas son verrugas o moluscos contagiosos, estas son las telangiectasias, mírenlas, aparecen a partir del año de edad en ese chiquito que empieza a caminar y se tambalea y tiene coriatetosis y tiene alteraciones en el equilibrio, más las telangiectasias. La eritrodermia que ya hablamos, las señales gastrointestinales, bien complejas, pero esa diarrea crónica con o sin malabsorción debe hacer sospechar infección. Si a estos pacientes se les cultiva, por ejemplo, la giardia, hay que sospechar infección si no gana peso y no crece. Y unas inmunoglobulinas ayudan mucho. Este barrigoncito que ven acá empezó así y aquí se reconoció con diarrea crónica, pero posteriormente hizo neumonías y esa otra, se le creció el hígado y el vaso. Total es que tiene un síndrome de hiper-IgM que empezó porque hizo una colangitis. Rarísimo en niños. Y este chiquito, además de tener un síndrome de hiper-IgM, produce hiper-IgM, pero ninguna de las otras inmunoglobulinas. Luego pasaba con infecciones humorales severas, infectaba frecuentemente con Cryptosporidium y hacía esta infección. Este chiquito tuvo un doble trasplante, médula ósea y hepático. Por ahí anda. La historia familiar, lo que mencionábamos, la consanguinidad, muertes inexplicadas, historia familiar de autoinmunidad, como vemos aquí, o de cáncer, pensar en ello. Voy a pasar de esto, ya ustedes saben mucho de eso. ¿Qué nos enseñan los síndromes? El DiGeorge, el Wiskott-Aldrich, el Down, que además de problemas anatómicos, tienen alteraciones en el sistema inmune y hacen más infecciones, más complejas. El Turner también, para ponerles un ejemplo, ese chiquito que no gana peso, que tiene unas facies como toscas, pero pues se requiere tiempo para desarrollarlas, o que tiene el DiGeorge, como ven ahí, o que le abren la boca y no tiene amígdalas, o lo que mencionaba la doctora Marta, el albinismo, el Shediac-Higashi, y los dientes, como hablábamos, o puede ser un diente cónico, que es lo que se llama estos dientes puntiformes, a veces son índices o indicativos de inmunodeficiencia. ¿Y para dónde vamos? Y empezamos aquí, cuando llegamos, miren dónde vamos, por la parte genética, pero Pilar lo decía, ¿sí? Esto puede ayudar mucho porque ya hace parte del armamentario. Si ustedes tienen un paciente a quienes le sospechan HLH, no van a esperar a que le salga el estudio genético, ¿o sí? ¿Sí? Tienen que tratarlo ustedes, tienen que bolearlo ustedes con corticoides en el turno, si no se les muere. Y no va a haber oportunidad porque hay 4 enfermedades que son urgencias y no van a esperar el estudio genético. El HLH es uno de ellas. La severa combinada es una urgencia pediátrica. No van a esperar a que llegue el hematólogo o el infectólogo. Se muere el paciente. Una neutropenia congénita. Se muere el paciente si no le caminan. Entonces, esto ayuda mucho, pues porque hoy en día yo le puedo mandar el panel de HLH antes de embarcarme embarcarme en buscar otros marcadores. Y le inicio el tratamiento de entrada sin tener el diagnóstico genético. La mayoría de estas enfermedades, no les mostré la torta, pero el 60% a 70% necesitan inmunoglobulinas de tratamiento. Y hemos avanzado de poner inmunoglobulinas endovenosas, que yo le pongo aquí, hace un pico, pero a los 20 días o 21 días tiene otra vez neumonía, porque se cataboliza y se pierde la protección. Pero hoy en día contamos con subcutánea, que semanalmente nos mantiene esos niveles de inmunoglobulinas en niveles protectores, y lo puede empezar a colocar desde niño y lo puede hacer en la casa. Hoy en día contamos con esta aplicación semanal, pero también mensual, subcutánea, que es el HiQvia.
Trasplantes. Doctor Mauricio Chaparro ayer me mandó unas diapositivas, no las logré poner, pero este año ha trasplantado, entre el año pasado y este año, a 2 hermanos idénticos con granulomatosa crónica. Están perfectos, son hermosísimos. Marta tiene la foto, ¿sí? El otro trasplantado es una niña, perdón, es un niño con una granulomatosa crónica recientemente. Esa es la de la tuberculosis. No le ha ido bien porque tiene hepatitis por los medicamentos y está compleja. Este chiquito se trasplantó y anda por ahí bien, y eso era como el mensaje básico. Hay que pensarlas en ellas para poderlas reconocer. Hay nuevos fenotipos, todos los días estamos aprendiendo. De las señales clásicas evolucionamos a señales más allá de las clásicas. Siempre hay que tener en cuenta, digamos, el nivel de atención, pero si ustedes están en un turno, hay que correrle a esas 4 que le menciono. La sospecha es clave y una remisión o un mensajito o lo que sea, podemos ayudar mucho. Yo creo que en principio eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bien. Bueno, continuamos rápidamente con una sesión de preguntas para terminar. No hay ¿No hay preguntas?